13. La escritura nos dice de esta forma: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estad firmes en la fe. Podemos sacar, lucir este tema: estar firmes en la fe. Cuando hablamos de fe, existe la tendencia natural de nosotros los seres humanos en creer en algo y depositar nuestra fe en ese algo. Pero cuando vamos a la escritura podemos ver que la fe se basa en Dios mismo. Él es el único creador y el único Dios verdadero. Marcos capítulo 11 versículo 20 nos da un relato acerca de cuando Jesús pasaba y miraba a la higuera. Dice que Jesús tenía hambre y cuando se acercó vio a la higuera, quiso tomar frutos de ella y solo encontró hojas verdes pero sin fruto, y Jesús le dijo: jamás des fruto, jamás. Dio una palabra a la higuera que relativamente o posteriormente, dice la escritura, que al día siguiente, pasando por el mismo camino, Pedro vio que la higuera se había secado desde las raíces y se acercó a Jesús y le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió, le dijo: ten fe en Dios. Y ahí podemos declarar entonces lo que es la fe. La fe no consiste en depositar nuestra fe en algo o en alguien. Nuestra fe debe estar depositada a las palabras que Jesús dijo: ten fe en Dios. Y él siguió hablando, Jesús siguió relatando, diciendo: por tanto os digo que todo lo que pidéis, todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis. Creo que si nos detenemos podemos entonces comprender la verdad de la escritura o la verdad de las palabras habladas por Jesús cuando dice tener fe en Dios. Y posteriormente él sigue hablando y dice: por tanto os digo que todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sí, vas a orar, pero ¿a quién vas a orar? ¿A algo? ¿A alguien? ¿O a Dios? A Dios. De creer, depositar la fe que si vas a orar, vas a pedirle a Dios, vas a creer que vas a recibirlo, y cuando crees que vas a recibirlo, dice la escritura que vendrá. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, que Él recompensa a aquellos que le buscan. Y es la escritura que hoy nos afirma o nos conduce a decir estas palabras: estar firmes en la fe, en esa fe que nos estamos depositando no en algo o en alguien, sino en Dios, en Jesús. Estar completamente fijos. Cuando dice estar firmes, la palabra firmes, podemos dar esa definición de estar completamente fijos en algo, estar sujetos, de ser inmovibles, de tener de no estar sujeto a cambios, pero también de ser personas que creemos en ese Dios con una fe sólida, de serle fiel y leal, y que nuestra fe sea genuina, sincera, pero también que nuestra fe sea verdadera,
puesta en la persona correcta, que es en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe debe ser depositada en Él. Juan 6:29 dice la Escritura: y esta es la obra de Dios, que creáis, que depositen la fe en aquel que Dios ha enviado. Y tenemos que depositar nuestra fe entonces en Jesús. Dios, el Padre, envió a Jesús, y dice la Escritura: esta es la obra de Dios, que creas en Él, que Él ha enviado. Depositar nuestra fe. Y la Escritura hoy nos habla, mi hermano, y habla nuestro espíritu y deja esta palabra. Yo creo que debe estar escrita hoy en el corazón nuestro, y de esta manera poder entonces declarar esta verdad y pedirle al Señor: Señor, hoy nos estás hablando que nos mantengamos firmes en la fe. Y la Escritura misma nos da por lo menos 2 palabras vitales, esenciales, que deben estar presentes en nuestra vida para podernos mantener firmes en la fe. Y dice la misma palabra, mire cómo es Dios tan sabio, ¿verdad? Que no solamente dice manténganse firmes en la fe, sino que al mismo tiempo nos da esas 2 palabras vitales que son esenciales y de suma importancia, para que nosotros podamos entonces abrazarlas, formar parte de nuestra vida, y entonces mantenernos firmes en la fe de la cual Dios nos está pidiendo que nos mantengamos. La primera es velad, y la segunda es esforzaos. Dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad. Cuando hablamos de velad es estar alerta, ser diligentes, estar atentos, cuidadosos. Para mantenernos firmes, entonces deben estar estas 2 palabras arraigadas en nuestra vida. Fe se relaciona, podemos decir que la fe se relaciona con firmeza, y esta tiene que ver con la confianza y la credibilidad o la estabilidad que tenemos en creer en Dios y creerle a Dios, y va de la mano con permanecer alerta en nuestra vida espiritual, que a su vez requiere esfuerzo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor nos indica a que si vamos a estar firmes en la fe, debemos tener estas 2 palabras en nuestra vida, que nos va a conducir a ser esas personas a lo que Dios describe con una actitud, y perdónenme las hermanas, pero Dios está hablando de esto. Cuando vamos a la Escritura, el Señor no hace diferencia entre hombre y mujer, pero aquí va a hablar acerca de alguna posición en cuanto a una actitud. Dice la palabra misma: velad, estar firmes en la fe y portaos varonilmente. Cuando alguien se comporta de manera varonil, generalmente significa que exhibe características asociadas a su masculinidad. Algunas características o cualidades son una persona que se comporta, en este caso los hombres, Dios está dando referencia al carácter masculino, y el carácter masculino, esas características que se reflejan o que exhibe son una persona fuerte, vigorosa, segura de sí mismo, firme. Me meditaba hace tiempo, porque a veces en nuestra vida existen inseguridades. Se ha puesto a pensar por qué a veces existe inseguridad en nosotros. Yo llegué en un tiempo de mi vida donde me sentí inseguro, temeroso, con miedos, con incertidumbres, y me acerqué al Señor y le dije: Señor, siento esto en mi vida,
Hay cosas que no puedo vencer y el Señor simplemente me ministró área de mi vida en el cual yo tenía que tratar en esa área, y era un asunto de pecado. El pecado acusa y el pecado atemoriza, el pecado te produce muerte y el pecado te hace vivir una vida insegura. Pero cuando vives en relación con Dios, claro, nosotros somos personas que vivimos, que somos pecadores, pero no practicamos el pecado. ¿Me doy a entender? Pero cuando le damos esa libertad al Espíritu de Dios que ministra nuestro espíritu, y el Espíritu mismo conecta nuestro espíritu y nuestro espíritu a nuestra alma, y nuestra alma comienza a oír la voz divina, y uno comienza a ser dirigido y ministrado por Dios, hay una seguridad, una firmeza en nosotros, que empieza uno a tener ese carácter del Señor Jesús en nuestra vida. Y es donde uno puede entonces manifestar no el carácter de uno, sino el carácter de Dios. Y el Señor dice: hey, ustedes les he llamado a que depositen la fe en mi Hijo Jesús, pero quiero que se mantengan firmes. Quiero que reflejen no en su carácter, sino un carácter de un varón que tenga el carácter con seguridad, fuerte y valiente. Pero aquí vamos a incluir estas dos palabras que deben estar también incluidas en cuanto a una persona que es varonil o que se siente segura de sí misma y que se va a mantener firme, va a caminar con seguridad hacia adelante, y es estar velando y estar una persona que es también esforzada. ¿Me voy a explicar, iglesia? En cuanto a la palabra velad, podemos hacer referencia también en un sinónimo, claro, no está en toda su totalidad, pero podemos darle ese crédito en decir que al mencionar ser diligente, podemos entonces hablar de ser una persona que es cuidadosa, que es diligente, que está velando en todo tiempo en aquello que pueda conducirse a que se desvíe y no mantenerse firme. La Escritura dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y en este camino bendito, mi hermano, puede surgir algún momento donde usted y yo podamos desviarnos, podamos apartarnos o podamos deslizarnos de este camino en el cual estamos cada día andando, y en cuando hemos depositado, es decir, que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús. Velad, estar firmes en la fe, entonces es ser diligente, cuidadoso, estar alerta, atento. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos desviemos y nos salgamos del camino. Usted y yo, mi hermano, sabemos de dónde Dios nos rescató. De dónde Dios, mi hermano, nadie más que usted sabe cómo era su condición de vida. Y ahora lo que Dios sigue haciendo en usted y en mí, formando y transformando nuestra vida diaria. Pero que el Señor dice: mantente firme en la fe, sigue poniendo la fe en Jesucristo, que mi Hijo sigue obrando, haciendo su obra en ti. Pero no te desvíes, sé diligente, vela en todo tiempo. Un consejo que Pablo le dio a Timoteo, le dijo estas palabras en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos, no dice todos, algunos se desviarán, o se apartarán, o apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores
y doctrinas de demonios. También le dice esas palabras a Timoteo. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infractuados, amadores de los deleites más que de Dios. Palabras de Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué nos conduce a esto? El Señor nos habla que nos mantengamos firmes en la fe, porque puede suceder que todo esto que estamos viviendo en los últimos tiempos, usted y yo comencemos a observar y a ver cómo el mundo vive, y a través de eso no solamente estamos hablando del mundo, sino en la iglesia misma, en el pueblo de Dios puede existir, decían por ahí, en la obra del Señor o en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Podemos pensar que en la iglesia o en la viña del Señor toda la gente es santa, toda la gente ama al Señor, pero no podemos negar la realidad. En la misma iglesia pueden haber personas que no aman a Dios, y por ende hay personas que dentro de la congregación o que han depositado la fe en Jesús comienzan a observar las actitudes y las conductas de otros y dicen, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Y comienzan a ver esa incredulidad de ciertas personas, actitudes, hechos, reacciones, malos modales, ideales, malas conductas. Y uno comienza a ver esas actitudes de las personas y dice, como dicen por ahí, just a minute, ¿no? Just a minute. ¿Qué está pasando aquí? Momentito. Y sin darnos cuenta puede suceder que, como Jesús dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que usted y yo, quizá usted puede ser una persona que está firme en la fe, pero comienza a mirar todos estos tipos de personas, y por causa de eso su amor comienza a enfriarse. Ahora, ¿cuál es el amor que va a enfriarse en usted? ¿El amor hacia esas personas? ¿El amor suyo? ¿O a qué se refiere el Señor cuando dice el amor de muchos se enfriará? ¿A qué se refiere? ¿Se ha puesto a pensar? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál amor? ¿De qué amor se refiere el Señor? Aleluya. Ya dijeron por ahí una respuesta. Debemos mantener, hermano, nuestro amor, que el amor de Dios, recuerde que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y no por eso nosotros debemos llegar a un momento de excusarnos
y de justificarnos, decir, bueno, también ya no voy a la iglesia, o ya no quiero saber porque en la iglesia hay puros hipócritas. Mira, entonces estás cayendo y te estás deslizando de la fe, deslizando de la fe. Porque tú también o yo puedo estar diciendo, yo soy pastor y veo que los hermanos no vienen, empiezo a comenzar a justificarme y también cambiar mis actitudes, mis conductas, tener unas acciones incorrectas, estar obrando de una manera inapropiada e inadecuada delante del Señor. Y digo, es que mi amor se está enfriando. Amor, ¿por qué? No debo excusarme. Me doy a explicar. Debo estar manteniéndome entonces en las dos palabras que el Señor me dice: diligente, vela. Y la Escritura nos dice en este pasaje bíblico, 2 de Corintios 13, 2 de Corintios nos dice 5. ¿Cuál es el que me dijiste? No, el que tú me diste. ¿Segura? Aquí apunté mal. Es una palabra que el Señor depositó en el corazón de mi esposa y eso me inspiró a hablar también este tema. Pero dice: examinaos. Este es este pasaje en 2 de Corintios. No me recuerdo exactamente, no me puse exactamente cuál es el versículo, pero dice 13:5. Ahí está, gracias. 2 de Corintios 13:5. ¿Estás segura? Sí, ok. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es de nosotros mismos examinarnos si estamos en la fe, de probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y dice la misma Escritura: ¿o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No podemos excusar, mi hermano, y estar culpando a los demás, que por la culpa de me fui de la iglesia, por la culpa del pastor me salí, porque estas personas me portaron a conducirse mal, ya no voy, ya no asisto, ya dejé de estar con el Señor. No hay ninguna excusa. Existe una responsabilidad individual, personal, con uno mismo, y el Señor dice: examínate a ti mismo. Si estás firme en la fe, examínate a ti mismo. Si estás en la fe, pruébate a ti mismo. ¿O no conoces tú mismo no sabes que Jesucristo está en ti, a menos que tú estés reprobado? Este es un camino de fe, mi hermano, y debemos mantenernos firmes en este camino. No está si aquel se desvió, si aquel hizo cosas, si aquel pecó, si aquel, no está en ello, está en mí, está en cada uno de nosotros, de mantenernos firmes en aquel que nos dio salvación y vida eterna, en aquel que sigue obrando y haciendo su obra perfecta en cada uno de nosotros, en aquel que sigue restaurando, transformando y cambiando nuestro estilo de vida, nuestro carácter, en aquel que nos santifica continuamente, en aquel que vino a darnos vida y vida abundante. Es un gozo, mi hermano, estar firmes en la fe. Y para eso entonces tenemos que estar velando continuamente, siendo diligentes, pero también esforzados. El ser esforzados es ser una persona tenaz, de aquella persona que hace todo por seguir, persona que vence las dificultades y los obstáculos que se presenten.
tentaciones, luchas, adversidades, pruebas, dificultades, pero que no te detienen, que sigues hacia adelante. Vemos hombres como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no se diga el apóstol Pablo. De todos los naufragios, dice que tuvo naufragios, tuvo hombres que se levantaron contra él, falsos hermanos, luchas, tribulaciones, persecuciones, hambres. Pasó situaciones difíciles y él llegó a un momento donde dice: he guardado la fe y por tanto me espera la corona de vida. Mantengamos firmes en la fe, iglesia. No desmaye. Siga amando al Señor. Siga hacia adelante. Venza los obstáculos o las dificultades que se presenten. Crea que el Señor está en usted y con usted. El Señor no te dejará. El Señor no te desamparará. Siga hacia adelante. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos y seamos valientes. La otra palabra que Pablo le dice a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de las enseñanzas que recibiste. Persiste, mantente firme en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y le da unos consejos más. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en ellas para que sean de aprovechamiento para ti y se manifieste a los demás. Mire, mi hermano, el consejo de este gran hombre llamado el apóstol Pablo, que le da a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y esas fueron unas palabras que al comenzar mis caminos con el Señor, estando en la iglesia, pasó un problema muy triste, que por ende, por ese problema, la iglesia pasó un momento espiritual muy triste, emocional y físico, de tal manera que hubo una distanciamiento, no puedo decir división, pero sí muchos se tuvieron que ir de la iglesia, incluyéndonos nosotros. Y no es porque yo tenía que permanecer, pero por la situación que se vivió. Y miré, digo: Padre, pero si esa persona ministraba, Señor, ¿cómo puede ser posible? No puedo creerlo. Tenía como 2 años de convertido. Y me fui allá, hice mis berrinches llorando y luego me regresé y el Señor me habló con esta palabra: ten cuidado de ti mismo, porque quiere que estar firme, mire que no caiga. Y hasta ahorita esa palabra sigue haciendo eco en mi vida. Puedo estar aquí hablando y Señor, sigue adelante, y de repente, si me descuido y puedo ser de alguna de las personas que describe este pasaje de lo que dice Timoteo o Pablo a Timoteo: ten cuidado, porque tienes que saber esto, que en los últimos días aquellos que pueden apostatar de la fe, pueden desviarse, pueden ser entonces personas que se aman a sí mismas, pueden ser personas avaras, vanagloriosas, soberbias, blasfemas, desobedientes, impíos, personas que ya no tienen un afecto natural, personas que son calumniadoras, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Pueden ser amadores más de los deleites que de Dios.
Si no está ninguna de estas palabras en usted, lo felicito. Que usted ama más a Dios que los deleites, lo felicito. Si usted no es una persona cruel y traidora, lo felicito. Porque esas no son las actitudes y el carácter divino. El carácter y actitud divino del Señor es que somos personas leales a Dios. Y si somos leales a Dios, vamos a ser leales a los que nos rodean. Si vamos a ser personas que obedecemos a Dios, el Señor dice: obedece a tu padre y a tu madre. Vamos a obedecer a nuestro padre y a nuestra madre. A pesar de lo que nuestros padres sean, o sean perfectos o imperfectos, el Señor nos dice: ama a tu padre, hónralo y respétalo. ¿Me doy a explicar, iglesia? ¿Quiénes de los presentes, nuestros padres, fueron personas perfectas? Yo hablo y aquí se está grabando. Mi madre me escucha por estas redes sociales. Pero mi padre, no digo que fue un hombre que siempre me trató bien, pero no fue la forma que me trató, bien o mal. El Señor me dice: ama a tu padre, hónralo. Yo tengo que obedecer a Dios. Y al hacerlo así, ¿sabe, hermano, que es algo tan hermoso? Porque Dios guarda nuestro corazón de no tener ese resentimiento, odio o rencor hacia nuestro Padre. Guarda nuestro corazón al mismo tiempo de sanarlo, y al hacerlo así, Dios nos capacita y nos habilita para que no haya ese rencor, sino ese amor hacia nuestro Padre, ese respeto hacia nuestro Padre. No porque lo merezca, sino porque Dios nos pone ese sentir en nuestro corazón nuestro. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque solamente Dios nos hace reflexionar en esas actitudes. Lo digo por mi padre. Nunca se me olvida. Él tuvo actitudes como usted y yo las tenemos, egoístas, pero que tarde o temprano uno puede recapacitar y arrepentirse de esas actitudes, como le sucedió a mi padre. Me recuerdo bien que mi padre le pidió perdón a mi madre. Hubo un cambio radical en su persona. Llegó un momento donde él estaba ya a punto de irse de esta tierra. Entró en una enfermedad. Fui a visitarlo. Él nunca se sentó, que yo me acuerde que nos sentamos juntos a la mesa, jamás. Él nunca me hizo un alimento, me llevó a la cama, que yo recuerde, nunca. Pero estaba un tiempo donde se puso enfermo. Fui a visitarlo. Y cuando fue a visitarlo, él podía apenas levantarse. Y mi mamá me dijo: ¿dónde vas a dormir, hijo? Le digo: mire, mamá, donde se pueda. Y decidí irme allí a la cama donde estaba mi papá. Recuerda que él estaba postrado en su cama, enfermo. Dije: me la voy a pasar ahí. Me dormí a su lado. Como a las 6 de la mañana se levanta. Y dije: bueno, probablemente fue a hacer alguna necesidad. Y de repente oí pasos, que venía despacito y traía un café y un huevo. Dijo: mijo, órale, levántese, aquí le traje su desayuno. Y yo sabía que él estaba enfermo, no podría caminar, y con mucho esfuerzo se esforzó y me trajo ese desayuno. Ese huevo, hermano, y ese desayuno no era sabroso. Entonces abrió el café y el huevo ni se diga. Pero fue el desayuno más sabroso que disfruté en mi vida. Porque mi papá quizás no me pidió perdón, pero con sus hechos me mostró algo. Nunca en mi vida me había dado un desayuno, pero antes de morir me lo dio. Dios nos manda a que honremos a nuestro padre y a nuestra madre.
Y en la forma, mi hermano, que uno puede mantenerse firme en la fe, nos conduce a muchas cosas. No solamente dice, tengo que caminar fe en la, no. Cuando nos mantenemos firmes en la fe, es que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús, y eso nos indica o nos conduce a que Dios sigue tratando, formando nuestro carácter, nos enseña a guardar sus principios, sus estatutos, sus mandamientos, y sin darnos cuenta va dándonos forma de un carácter varonil, personas fuertes, personas que hacen el bien y no el mal, que nos enseña Dios a perdonar, y que no nos desviamos a ser aquellas personas de lo cual Pablo indica. Porque ¿quién de nosotros queremos ser crueles, traidores, mentirosos, envidiosos, altivos, soberbios, arrogantes, vanidosos, vanagloriosos? ¿Quién de nosotros? Levante la mano. Nadie, ¿verdad que no? Entonces el Señor hoy nos invita: mantente firme en la fe. Si te mantienes firme en la fe, serás una persona con carácter varonil, fuerte, seguro de ti mismo, valiente, afable, y sobre todo una persona esforzada y valiente. ¿Cuánto le brindamos aplausos a nuestro Dios por su palabra? El Señor es bueno, iglesia. Le invito a que incline su rostro. Padre, tu palabra es vida, es viva y eficaz. Señor, nuestra fe no es una fe ciega, que está puesto en algo o en alguien, en un objeto o en otra persona. Nuestra fe está puesta en la obra que tú hiciste, en Jesucristo, al cual enviaste para darnos vida y vida eterna. Y hemos depositado nuestra fe en Él, en el cual nos ha dado salvación y en el cual nos ha otorgado tener una vida abundante, en la cual queremos mantenernos firmes. Padre, gracias por abrir nuestro entendimiento por tu escritura, y ayúdanos a abrazar estas dos palabras, que de aquí en adelante serán parte de nuestra vida diaria, de velar y de ser personas esforzadas y valientes. Gracias por tu palabra, Padre bueno, y como iglesia te queremos dar a ti todo honor, toda gloria, y queremos hacer todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendecimos el nombre del Señor, iglesia. Póngase de pie y dele alabanzas de aplausos a nuestro Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Aleluya. Dios es grande. Vamos a permitir que esos anuncios que queremos que usted lo tenga presente, dos anuncios donde usted pueda anotar la fecha. Solamente son dos. No se me duerman los técnicos. Bueno, mientras hacen lo demás los hermanos ahí de sonido, tenemos una hermana que se llama Ana Díaz. Ana Díaz, ¿dónde está Ana? Ana, bienvenida Ana, gracias. De Downey, desde allá. Aleluya. Por ahí vive mi hermano Alberto Sainz, vive en Downey, así de que son casi vecinos. Gracias por estar con nosotros, Ana. ¿Cuánto le dan aplausos de alabanza al Señor por nuestra hermana Ana? Aleluya. What?
Aquí me mandaron una nota, pero primero anunciamos y después la otra. Ahí está el anuncio. Gracias a Dios que What happened? Estas son las mañanitas. ¿Y eso para qué? Ahí está. Ya. Feliz cumpleaños a la pastora. Eso se la mandaron aquí, ¿qué? Que a la pastora, pero la pastora cumpleaños el año pasado. ¿A quién? Oh, los niños. A ver, adelante. Esto no estaba en el programa. I'm sorry. ¿Qué titulares dijeron por ahí? Oh, pues ahí está. A ver, ahora sí. A la de 3. Con ganó.